Saima y bueno, en este candidato del PDC, que han exteriorizado con total naturalidad un desprecio a la mujer. Y en este día no puedo dejar de referirme a esta situación porque vemos cómo el señor Evo Morales a lo largo de 13 años ha hecho una serie de referencias que lo único que ha concretado es que tiene una conducta misógina que degrada a la mujer boliviana, porque incluso ha hecho referencias tratando de justificarlas como jocosas. Y bueno, y en este otro caso el señor del PDC que ha dicho barbaridades aún peores en esta contienda electoral, en la cual prácticamente justifica los feminicidios como si las mujeres lo provocáramos, pero lo que es aún peor, hace un llamado para que las mujeres tuvieran que ser disciplinadas por sus parejas. Creo que este tipo de conductas tienen que ser censuradas y yo creo que más bien este machismo y este tipo de comportamientos deberían de ser castigados el 20 de octubre. Bueno, sin embargo, más allá de la crítica y de la oposición que se pueda tener, en estos últimos años hay una presencia en el ámbito político, en autoridades de mujeres. Este es un paso muy importante que se ha dado definitivamente, porque si no, Shirley Franco no sería una autoridad, no sería candidata a la vicepresidencia. Eso debemos reconocerlo, y no solo nosotros, sino hay muchos organismos internacionales de mujeres que han reconocido este paso importante. A ver, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Si bien hay un avance cualitativo respecto a la presencia de mujeres en escenarios de toma de decisión, cuantitativo, creo que es momento de que hablemos de un avance cualitativo, no únicamente en el caso de la presencia de mujeres, sino un avance cualitativo respecto a todo el servicio público. Una discusión que siempre yo escucho en diferentes foros de mujeres es: necesitamos mujeres que conozcan las leyes, mujeres que de verdad tengan mayores capacidades, cuando en realidad esas exigencias nunca se les da a los hombres. Entonces, creo que es momento de hablar de la cualificación del servicio público. Yo creo que la presencia hoy de las mujeres en estos escenarios de toma de decisión se lo debemos a una conquista misma que hemos tenido a las mujeres, y no por ninguna dádiva o ninguna concesión que haya realizado algún partido político o algún gobierno que se encuentra en este caso de turno. Y digo que son conquistas nuestras porque a nosotros las mujeres realmente nos ha costado sangre y luto de nuestras compañeras justamente para lograr avances legislativos. Por ejemplo, la ley 243 en contra del acoso y la violencia contra la mujer ha sido producto, ha sido consecuencia de una presión social que se ha ejercido después de que hayamos tenido una compañera, en este caso Juana Quispe, concejal del Alto, que ha sido asesinada. Pero vale la pena aclarar que esa ley ha sido postergada durante 10 años en su debate dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y lo propio ha sucedido con la ley 348, que prácticamente ha sido una legislación que ha salido a consecuencia de la muerte, que hasta el día es inconclusa, de la periodista Anaí Guaicho. Por tanto, yo creo que queda mucho camino por recorrer, porque te voy a dar algunos datos. El año pasado han existido 113 denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres. De esas 113 denuncias, 33 denuncias han llegado a instancias penales. Sin embargo, 10 autoridades mujeres han terminado renunciando por una serie de presiones que se han ejercido en su contra. De esas 10 renuncias, 9 corresponden al movimiento, al socialismo. Por tanto, yo veo que existen nomás algunas personas que tratan de instrumentalizar probablemente la problemática que atravesamos las mujeres en ámbitos privados y públicos, y creo que esto pasa por comprometerlos con una agenda de género más allá de la identidad partidaria que tengan cualquier mujer que esté ejerciendo un cargo político. Ahora, se ve a la candidata Shirley Franco, una mujer y joven. ¿Cuál es la propuesta de Bolivia Dice No para la juventud? ¿Qué oportunidades, qué ofrece para este sector? A ver, los jóvenes siempre ven frustrados sus sueños una vez saliendo profesionales, porque no encuentran realmente un espacio en el mercado laboral. Nosotros creemos que y yo particularmente lo sé, uno de los principales problemas que atravesamos la juventud es el desempleo juvenil. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Nosotros entendemos que la nueva demanda laboral se encuentra en la tecnología, y en el caso de los más jóvenes queremos que en cuarto, quinto y sexto de secundaria ellos aprendan programática e informática, programación e informática, justamente para que puedan salir bachilleres en una mano con un título de bachiller en humanidades y en otra también con un título en técnico medio. Nosotros queremos diseñar, por ejemplo, cursos online
que les permitan a nuestros jóvenes capacitarse para el empleo. Pero una cosa que estoy plenamente convencida es que la juventud boliviana en realidad no quiere diseñar emprendimientos clásicos como son las pymes, es decir, que implica la contratación de recursos humanos. Tú podrás constatar que en realidad nuestros jóvenes utilizan mucha tecnología, en realidad se abocan mucho a las startups, que son empresas de crecimiento económico exponencial, pero que tienen altas dosis de tecnología. Y estoy hablando, por ejemplo, el diseño de software y de aplicaciones justamente para diseñar este tipo de empresas. Nosotros queremos hacer incubadoras de startups, es decir, darles estas facilidades a los jóvenes para que puedan diseñar este tipo de emprendimientos con alta dosis tecnológica. Pero así como todas las organizaciones políticas plantean un banco de empleo, nosotros no planteamos un banco de empleo. Nosotros estamos planteando un banco de inversionistas, es decir, que existan inversionistas que puedan apostar a emprendimientos de nuestra juventud. Pero además, para los emprendimientos juveniles, nosotros justamente para que no caigan en una situación de riesgo económico o de déficit, queremos, por ejemplo, reducir y eliminar impuestos en los primeros años para que estos emprendimientos realmente se puedan consolidar y puedan permanecer en el mercado laboral. Creemos que esas son las necesidades que tienen los jóvenes. Y ya en otro aspecto, por ejemplo, estamos apostando por crear un fondo para deportistas de alto rendimiento. Porque yo veo, y bueno, todos los bolivianos conocemos que tenemos realmente grandes exponentes en diferentes disciplinas deportivas que lamentablemente no cuentan con el apoyo del Estado y que representan a Bolivia en grandes escenarios internacionales. Nosotros queremos crear este fondo justamente como un incentivo para que los jóvenes se apliquen en diferentes disciplinas deportivas y más bien renuncien a que en su tiempo de ocio caigan en cualquier otro vicio. Bueno, son temas muy importantes que tienen que ver con generar empleo, con darle oportunidad a los jóvenes, pero en esta generación de empleo, ya no de jóvenes, sino de una gran cantidad de bolivianos que buscan oportunidades y que no las encuentran y que terminan convirtiendo sus actividades en no ilegales, pero que no son de manera formal, ¿no? Pagando impuestos y demás. Y esa es una gran cantidad de bolivianos. Así es. Yo te agradezco la pregunta porque ahora que podemos hablar de empleo ya en términos generales y no solo para el sector juvenil, nosotros estamos proponiendo reducir y eliminar impuestos que son irracionales, improductivos e injustificados. Y puedo aterrizar diciéndote qué impuestos. El IT, el ITF, pero también el impuesto a las utilidades anuales que asciende a un 25%. Nosotros vemos que el Sistema Nacional de Impuestos lamentablemente no coincide con la economía de los bolivianos. Y es importante lo que tú decías. Lamentablemente muchos de los bolivianos acuden y se quedan en la informalidad. Y cuando están en la informalidad, lamentablemente no pueden acceder a créditos, no pueden acceder a intereses bajos, no pueden acceder a capitales justamente para recapitalizar sus negocios por cuenta propia. Y yo cuando hablo de la informalidad también quiero hacer énfasis en el caso de las mujeres. El 70% de los negocios informales están liderados por mujeres. Por tanto, estamos hablando de que las mujeres tienen mayor vulnerabilidad en el empleo. Nosotros queremos justamente hacer esta reforma al sistema impositivo porque vemos un sistema impositivo que es muy inquisidor y muy punitivo. Y creo que esto más bien ahuyenta a que nuestros emprendedores se involucren a la formalidad. Nosotros queremos que el Sistema Nacional de Impuestos tenga mayor capacidad recaudadora, pero también mayor cobertura. Por tanto, nuestra apuesta es a incrementar el universo de contribuyentes. En caso de que Bolivia dice no pueda llegar a ser gobierno, ¿está consciente que hay sectores muy duros y que son parte fundamental, pilar del movimiento al socialismo, que ya han anunciado que habrá una resistencia, más allá si es armada o no armada, ¿no? Habrá una resistencia en torno a un nuevo gobierno? ¿Cómo ustedes plantean poder llevar una estabilidad social y económica en base a eso?
Primero que esto es parte de la campaña de la intimidación y del miedo que viene ejecutando el movimiento al socialismo desde hace más de 13 años. Siempre han salido antes de un proceso electoral diferentes bases electorales a intimidar a los bolivianos e incluso hemos recibido denuncias de cómo están coercionando a servidores públicos para que puedan fotografiar sus votos el momento del escrutinio, por tanto, el momento de sufragar, perdón. Entonces, nosotros vemos que esto es parte de una estrategia que tiene el movimiento al socialismo. Sin embargo, en un escenario de gobernabilidad, mi persona, si tiene la confianza de los bolivianos, al momento de ejercer la presidencia nata de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que yo quiero hacer con el Congreso, antes llamado Congreso, es justamente generar un escenario de deliberación y de discusión, donde todas las personas tengan la oportunidad de discutir, de abordar y de sentirse parte en la toma de decisiones. Hoy por hoy el Congreso se ha constituido prácticamente en un escenario que ha viabilizado un proyecto hegemónico donde no existe discusión, donde los 2/3 se han constituido en un cheque en blanco para que el movimiento al socialismo haga y deshaga en este país como vea conveniente, es decir, designando autoridades en la justicia, en el órgano electoral. Entonces, nosotros realmente queremos ser un gobierno amigo de los 9 departamentos y sin duda escuchar por igual a todos los sectores, indistintamente si hayan tenido una apuesta favorable en estas elecciones por nosotros o no. El movimiento al socialismo entiende la democracia como ser gobernantes únicamente para aquellos que han votado por ellos y no gobierna para todos los bolivianos. Nosotros no queremos esa división de Bolivia, nosotros queremos justamente hacer una política del hermanamiento, del abrazo y del reencuentro. Hablemos de la Asamblea Legislativa, porque la mirada está puesta en quién tendrá 2/3, quién tendrá participación dentro del Senado de Diputados. En caso de que la figura se dé de que el movimiento al socialismo no tenga los 2/3 y si la oposición tenga una presencia importante, pero dividida, porque no todos están en el mismo barco, ¿cómo van a llevar adelante esto? ¿En oposición al MAS o habrá algún debate en que puedan coincidir en ideas y puedan hacer un bloque de oposición fuerte contra el movimiento al socialismo? Mira, tú verás, nosotros hemos sido en este último mandato constitucional que hemos tenido muchos momentos de inflexión en la coyuntura política, hemos sido uno de los bloques de oposición más cohesionados que sin duda hemos arrodillado al movimiento, al socialismo. Hemos sido los que más hemos solicitado discusión interna y debate dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa situación no va a cambiar, indistintamente nosotros seamos electos gobierno o bueno, nos encontremos en una situación de minoría, porque esa es la verdadera democracia. Lamentablemente hoy vivimos una desnaturalización de la democracia, donde parece una mala palabra trabajar en la construcción de pactos y de consensos, cuando en realidad la democracia se reduce a eso, a la construcción de pactos y de consensos y al reconocimiento de un disenso, pero también al reconocimiento no solo de la mayoría, sino también de que existe una minoría. Por tanto, ese es el escenario que se tiene que construir con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo creo que los bolivianos hemos tenido una lección de no dar a ninguna organización política nunca más los 2/3, porque lamentablemente hemos visto cómo estos 2/3 a lo largo de estos últimos años han sido utilizados de manera abusiva. Eso quiere decir que Bolivia dice no, si fuera elegido como gobierno, no le importaría no tener los 2/3. Exacto, en realidad yo creo que es sano para una democracia justamente encontrar en la Asamblea Legislativa Plurinacional representantes de los 9 departamentos del país, pero además representantes de las organizaciones políticas que obviamente expresarán su parecer en términos ideológicos. Creo que eso es lo sano y eso es lo que necesita nuestra democracia. Vivimos una democracia tan distorsionada como que pareciera que debería ser normal que una asamblea legislativa esté cooptada por una sola organización política y que tenga los 2/3 de representación parlamentaria. Creo que más bien eso es algo que hay que revertir, porque la democracia se tiene que entender como balances y como pesos y contrapesos. Le agradezco mucho, candidata, por haber estado con nosotros en este sector para conocer a los candidatos y sus propuestas, qué es lo que quieren hacer con el país en caso de ser elegidos por ustedes, amigos que están en sus casas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Priscila, y solo quiero decirle a los bolivianos que el 20 de octubre no solo vayan a votar, sino que también vayan a elegir, pero sobre todo vayan a emitir
un voto esperanzador. No se dejen conducir por estas estrategias del chantaje, del miedo y de la intimidación. Muchas gracias, un placer. Ricardo.